Y pobre del pueblo afgano inocente atrapado entre talibanes extremistas, poderes fácticos e intereses económicos de los países dominantes. Estados Unidos abandona Afganistán y mucha gente se trepa a los aviones para escapar. Le temen al regreso del poder del talibán y aunque USA diga que no, esto nos recordó a Vietnam. Llevaban 20 años invadiendo ese lugar. Después del 9/11 del atentado fatal, fueron a buscar a Osama, pero hay quien cuestiona ya si sabían que no estaba allí sino en Pakistán. Pero igual, déjame remonto tiempo atrás a cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. La CIA del tío Sam entrenó al talibán y le financió las armas para que pudieran ganar, y cuando ganaron los abandonó ipso facto, y el caos político es fuego en el pasto. Ahora nos vende al bombero Salvador Blanco, pero lleva un pirómano entre las botas y el casco. Afganistán es un incendio sin control. Estados Unidos quiso apagarlo y falló. Le quemaron las barbas al tío Sam y como no, si decía Madinus el cerillo que lo inició. Afganistán es un incendio sin control. El resto del mundo quiso apagarlo y falló. Intereses políticos y económicos han sumido al pueblo afgano en la pobreza y el terror. Los invadieron los ingleses y perdieron, los rusos y los corrieron, los gringos y ya se fueron. Es un país dividido en pueblos guerreros, no hay tiempo para progresar cuando estás defendiendo el cuero. Punto geopolítico altamente codiciado, combustibles, minerales, opio y no sé cuánto. Sus propios recursos son los que los condenaron, porque en un mundo de avaros tener te convierte en blanco. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo aseguramos el respeto a las mujeres y a los derechos humanos? Ese sí es un tema complicado, porque esos mismos derechos se violan en todos lados e históricamente la intervención ha fallado. ¿O no hay que respetar la autonomía del pueblo afgano? Principales víctimas de lo que ha pasado. Yo ya no le compro a Hollywood lo de héroes y villanos. Afganistán es un incendio sin control. Estados Unidos quiso apagarlo y falló. Le quemaron las barbas al tío Sam y como no, si decía Madinus el cerillo que lo inició. Afganistán es un incendio sin control. El resto del mundo quiso apagarlo y falló. Intereses políticos y económicos han sumido al pueblo afgano en la pobreza y el terror. Y si llegan refugiados afganos a tu tierra, recuerda que ellos no son los malos, ¿vale? S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes, continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Daniel, acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos de las estrategias de salud pública para atender las tendencias actuales y futuras de las adicciones en México. La criminalización del consumo de drogas que se recrudeció con la guerra contra el narco de Felipe Calderón impidió trabajar a fondo las causas de esta problemática y, entre otras cosas, provocó que se haya acentuado y extendido entre la población joven. Actualmente, después del alcohol y el tabaco, la metanfetamina, también llamada cristal, es el estupefaciente que más se consume en México. En parte, esto se debe a que para su producción se mezcla con fentanilo, el cual es un opioide sintético que potencia el efecto adictivo de las drogas. No puede dejar de observarse que el tráfico de fentanilo es una de las principales actividades ilícitas que se llevan a cabo en puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas, cuyo control recayó en grupos de crimen organizado a consecuencia de la complicidad con autoridades de gobiernos precedentes. Aunque esta situación ha generado escenarios de violencia en las regiones mencionadas, además de que puede atribuirse al fentanilo el incremento en el uso de cristal, es importante dejar de criminalizar a los consumidores, emprendiendo medidas de prevención y rehabilitación. ¿Qué otros aspectos deben enfocarse desde la salud pública sobre este problema? Para revisar el tema está con nosotros Jorge González Olvera, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Hoy estamos con el doctor Jorge Julio González Olvera, director general en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Vamos a hablar sobre
las nuevas drogas, el futuro de las drogas. No sabíamos muy bien cómo ponerle al programa, porque seguro que requería mucha precisión técnica y ahora la tendremos. Muchas gracias, doctor, por venir. Al contrario, muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Un poco la duda que yo tenía para nombrarle este programa, uno de tus colegas me sugirió mejor el futuro de las drogas. Y quizá leyendo un poquito, creo que encuentro la razón por la cual lo dijo. Estos últimos días, las últimas semanas, he estado yo en una gira por el norte del país, conociendo comunidades en Baja California Sur, comunidades algunas pequeñas. Y una de mis mayores preocupaciones al platicar con la gente de esos lugares ha sido el cambio en la dinámica social. Desde luego es en alguna medida por el tráfico de drogas, pero en alguna otra medida por el consumo y las alteraciones que eso genera a los órdenes sociales tradicionales. Y es un consumo que para mí suena relativamente nuevo, que ha estado en la conversación pública y en los discursos de gobierno, que es el consumo del cristal. Y entonces yo dije, nuevas drogas, cristal, nuevas drogas. No había escuchado de eso. Pero lo googleo tantito y me sale que es metanfetamina. Y entonces dije, ni tal nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué son las nuevas drogas? ¿Podemos hablar de nuevas drogas? Yo creo que sí, aunque han estado presentes desde hace un montón de tiempo. Las anfetaminas y las metanfetaminas son moléculas muy parecidas. Vienen en realidad de la efedra, ¿no? De una planta. De ahí viene la efedrina, que son análogos de la adrenalina en realidad. Acaban teniendo una actividad muy parecida a la adrenalina. Vamos a partir de ahí. Entonces, las metanfetaminas básicamente son estimulantes, aumentan la concentración, aumentan la sensación de poder. Algunas, las metanfetaminas que tienen una pequeña modificación, tienen un cambio más orientado hacia que aumentan la libido, ¿no? El apetito sexual, la interacción. Pero quizá lo más importante de todas ellas es que aumentan el rendimiento. O sea, los estudiantes, los conductores, la gente que trabaja en maquiladoras y que tiene doble turno, especialmente mujeres que además tienen un tercer turno en casa, de cuidar a hijos, marido, casa y siempre alguien más, ¿no? A un adulto mayor probablemente. Y cuando entraron los estimulantes al mundo, en realidad muchas personas se dieron cuenta que utilizándolos podían insertarse en los mercados de trabajo. Las drogas no ocurren porque sí, ocurren siempre en un contexto en donde sirven para algo, ¿no? A algo mejoran, alguna ventaja encuentra quien las consume. Y a veces es una ventaja necesaria y los problemas que vienen después, en realidad nadie los desea, ¿no? Nadie los quiere. Pero en el camino de poder adaptarse en el medio en el que se vive, pues por eso es que se consumen, básicamente. Y bueno, otro tema que es importante es que producirlas es barato, ¿no? Si las comparamos con la cocaína o con la marihuana, para tener cocaína tenemos que partir de un pedazo de tierra y unas plantas. ¿Quién cuida las plantas? ¿Quién las coseche? ¿Quién las procese? ¿Y quién sea dueño de ese pedazo de tierra? Y hay que esperar 6 meses para que cualquier cantidad de inversión regrese para aquel que la produce. Pero con las sustancias sintéticas, en 4 horas, a partir de unos precursores, se cocina, se prepara, se sintetiza y ya se tiene el producto terminado, listo para el mercado. Esa es la diferencia, ¿no? Una corre muy rápido por el mercado, una hace que muchas personas se adapten a algunas cosas, a exigencias de la sociedad, de los mercados de trabajo, de estar despiertos, de tener potencia, de participar en actividades, incluso de aguantar más, trasnochar o beber alcohol, ¿no? Si habláramos de la necesidad a la que responden, hablábamos en el programa anterior sobre consumo de alcohol. ¿El alcohol qué problema dirías que le resuelve a la gente?
La ansiedad, La ansiedad. básicamente, la ansiedad. Y produce un poquito de placer, ¿no? Porque libera un tipo de opioides que son los que nos quitan la ansiedad de la separación entre las personas. Receptores mu, opioides. Y las metanfetaminas, además de la necesidad social de inserción en algunos mercados de trabajo muy exigentes, ¿qué otra necesidad resuelven? Te permiten concentrarte más, ¿no? Estamos en un momento en el que la cantidad de estímulos es brutal. Tienes que ver WhatsApp, correo electrónico, tienes que hacerle caso al GPS, tienes que leer Twitter, ¿no? Y encima tienes que escuchar a tu mamá, lo que dicen en la escuela, la videoconferencia, el aburrimiento, ¿no? Y luego tenemos que tener como horas extra para todo. Y si vives en una ciudad grande, todavía más. Y si hay una expectativa social de hacer dinero, pues todavía más, ¿no? La verdad es que hay muchas razones, son muchas. Resuelven algo que la gente busca. Y creo que el tema es que se vale buscar, pero que sea con la mayor seguridad posible, ¿no? Necesitamos transportarnos en coches, entonces usamos cinturón de seguridad. Si yo me subo a un coche, corro un riesgo, ¿no? Si quiero tener actividad sexual, corro un riesgo. Tratamos de que haya sexo seguro, vialidades más seguras. Y lo ideal es que el consumo de sustancias ofrezca seguridad. Sabemos que la gente va a buscar sustancias de muchos tipos, pero si informamos a las personas cómo, cuándo, en qué momentos no, qué personas no deben, ¿no? Las sustancias no son para todos. Y yo creo que debemos tratar a la población como mayores de edad. Es el paternalismo que ha habido por mucho tiempo, en donde nos ponen una parte de la información para generar miedo, ¿no? Ha demostrado que nunca sirve. Nos quedamos con un efecto paradójico, como que se apeteciera más, ¿no? Y un efecto doble, porque se hace deseable, pero también se estigmatiza. Y eso hace peor la vida de los consumidores de sustancias. Efectivamente. Y si repasamos un poco la historia de los mensajes sobre las drogas o la legislación sobre las drogas, casi toda en el mundo está basada en la discriminación. Los chinos trajeron el opio, son las comunidades afroamericanas, negras, las que trafican crack, ¿no? Cuando pensamos en metanfetaminas, cocaína, crack, siempre pensamos en que vienen fuerzas terribles, que no pertenecen a la comunidad, que son extranjeras. O sea, realmente se parte de un estigma, y así ha sido a lo largo de toda la historia. Incluso las leyes son mucho más punitivas, castigan más duro algunas sustancias solamente por pertenecer o por identificarlas con comunidades minoritarias, ¿no? ¿Cómo cuáles? El crack, por ejemplo. El crack en Estados Unidos se le pusieron penas muchísimo mayores que la cocaína, cuando en realidad farmacológicamente son idénticas. Una, la vía de administración. Una se aspira por la nariz, se absorbe por mucosas o se inyecta, y la otra se fuma, ¿no? Como piedra, como bazuco. Pero no tienen muchas diferencias farmacológicas, salvo que uno lo consumen pobres, el crack, y la cocaína en polvo la consumen gente con más dinero, en universidades, en Wall Street, ¿no? Claro, y ahí el estigma no se queda en los consumidores, sino en los productores, ¿no? Si nos hablan de cocaína, pensamos más en colombianos, Pablo Escobar, que en quienes se le están metiendo en cualquiera de las grandes ciudades del norte de América. Y es una imagen que se replica y se replica y se replica, ¿no? Cambiamos la imagen de Pablo Escobar por los líderes de los cárteles que aquí ya todos hemos escuchado con todos los nombres y apellidos, ¿no? Y Costas, Pacífico, Golfo, ¿no? En fin. Pero entonces es importante, desde mi punto de vista, cómo se ha tratado la discriminación, de un mensaje que acaba siendo muy discriminatorio y por lo tanto excluye a las personas que lo consumen y las coloca en un área de enorme riesgo. Hay muchos estudios farmacológicos bien hechos, científicos, que han demostrado que la diferencia farmacológica entre
los medicamentos para el déficit de atención que se prescriben en niños, las metanfetaminas y la cocaína, en realidad no son tan diferentes. De hecho, son casi idénticos. Pero se muere más gente que consume cristal porque está mucho más marginada. Porque de por sí estas sustancias te quitan el sueño, te mantienen alerta. Entonces te deshidratas, comes menos, te desnutres, ¿no? Y abusas de otras sustancias, como el alcohol. Y entonces la conclusión es que las muertes están más asociadas a la exclusión social que nosotros generamos que el efecto de la sustancia misma. Por lo tanto, ¿quién mata a las personas? ¿Las sustancias o nosotros? Yo estoy convencido que somos nosotros, con ese discurso, quienes acabamos excluyendo y generando daño en las personas que los consumen. Por lo tanto, la solución es exactamente la inversa, ¿no? Jorge, me has dejado casi sin palabras porque, a ver, déjame ver si lo entendí bien. Los daños biológicos que puede tener un chavo de la colonia del Valle o de la Nápoles o de la Roma que se echan la tacha el fin de semana, con las comunidades marginadas que consumen cristal, son idénticos. El efecto farmacológico de una sustancia y de la otra puede ser idéntico. El que está en la del Valle va a una escuela, come diferente, tiene médicos a su disposición, tiene techo, ¿no? Y tiene seguridad. Si lo cachan con una tacha, no va a ir a dar al reclusorio. A lo mucho, el poli le va a pedir dinero a los papás, ¿no? Y si imagínense una imagen, ¿no? Justamente. Piensen en una tacha. ¿Qué les viene a la cabeza? Una capsulita, Ajá, ¿y qué una pastillita. ¿Y qué persona? Les va a venir a la mente un antro, ¿no? Un antro. Un antro. Y si piensan en cristal, en fumar foco, no vamos a pensar en un ejecutivo, ¿verdad? Ni en un estudiante de una universidad privada. Hay diferencias en cómo percibimos a las sustancias. De verdad que hay diferencias. Y eso hace... Hay un autor que yo estimo mucho que tiene una frase que dice: dejemos de abusar de los usuarios de sustancias, ¿no? Somos nosotros quienes abusan de ellos. Ellos las consumen. El daño de la sustancia, afortunadamente, les voy a decir un número. Y voy a hacer una pequeña pausa para que conversemos más. Pero de cada 100 personas que consumen una sustancia, afortunadamente alrededor de 9 o 10 son las que llegan a tener un problema con ellas. 90 no lo tendrán. Y nos dejan imágenes y discursos solamente del lado problemático. Y con ese no resolvemos nada, en realidad. O resolvemos muy poco. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Por qué las usaron? ¿Por qué dejaron de usarlas? ¿Por qué no tuvieron un problema? Porque no tuvieron un problema, correcto. Es como si yo quisiera aprender de coches, ¿no? Y solamente me mostraran choques, accidentes, descomposturas. No para qué sirven, ¿no? Yo creo que... Esto a veces lo comienzo así medio de chiste, y no tan de chiste. Pero a veces creo que una Comisión Nacional contra las Adicciones debería llamarse la Comisión Nacional para la Gestión del Placer. O sea, deberíamos entender cómo es que gestionamos nuestro placer para no regarla, ¿no? Para no cometer errores, para no colocarnos en riesgo. Y de esa manera podemos juntar salud mental, consumo de sustancias y vida cotidiana. Entonces, la meta de una política sobre sustancias, no sé si debemos dejar de hablar de adicciones, ya me dirás, tiene que ser gestionar el placer responsablemente. Sí, yo creo que un derecho, un principio humano,
es que busquemos nuestro mejor estado como personas, que podamos aportar a los demás, a nuestra comunidad y a nosotros mismos, ¿no? Como adultos, ¿no? No como menores de edad. Entonces lo que creo es que no lo creo, hay mucha evidencia de que las mejores políticas sobre los problemas relacionados con el consumo de sustancias, para puntualizar exactamente, porque a veces usamos adicciones y cada quien se imagina algo diferente, ¿no? Adicciones. Es que podamos entender, por un lado, cuántas cosas nos benefician, nos hacen sentir mejor, y también saber mucho de psicofarmacología. Vamos a ir a un corte y nos cuentas de qué se trata eso. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros aquí conversando de buena fe sobre el consumo de sustancias, sobre el futuro de las drogas, sobre lo que se nos venga en esta conversación tan placentera. Nos decías, Jorge, una política o las prácticas que mejor han respondido al consumo de sustancias enfocan las necesidades sociales que resuelven. Y en segundo lugar, la gestión de la farmacología. No sé si lo entendí bien. El educar en psicofarmacología a la población, así como las medidas sanitarias básicas que tenemos que saber, lavarnos las manos, usar cubrebocas, ¿no? También tenemos que saber cómo funcionan las sustancias en nuestro cerebro. Y bueno, primero, empecemos por lo de las necesidades. Hay en todo este mercado que se ha abierto de llamadas nuevas drogas que no son tan nuevas, necesidades productivas precisas a las que esté respondiendo el consumo. Pongo, por ejemplo, todos sabemos que muchas personas que se dedican a transportar cosas por la carretera, que manejan vehículos pesados, consumen para mantenerse despiertos lo que se llaman pericos. O hay otra manera de que les llaman, no sé, cachimbas o cómo les llaman, no me acuerdo. Pericos, se escucha muchísimos pericos. Pericos. Sí. Eso es claramente una necesidad inducida por ese mercado de trabajo exigente que requiere ciertos tiempos para que la logística siga funcionando, para que los mercados no colapsen. Y que quizás sin eso no podría funcionar. Sin eso o sin algunas cosas mucho más utópicas como tener ejercicio efectivo de derechos sociales, pero estamos mucho más lejos de eso que de conseguir pericos. En el caso de el cristal, o se ha mencionado mucho el fentanilo, que nos dirás ya cuál es el papel específico que juega el fentanilo. ¿Se está respondiendo a una necesidad social nueva, concreta, productiva? Sí, yo pienso que sí. O sea, voy a hablar primero del cristal, porque efectivamente uno va a las comunidades en el norte del país y las historias personales son de, por ejemplo, pescadores en la zona de Baja California, que lo usan para poder aguantar más inmersiones y traer más ostras que compran barcos japoneses en ciertas temporadas del año. Y aquellos buzos que logran hacer más inmersiones son los que se mantienen como en el mercado, ¿no? Y no les va mal, o sea, van aprendiendo a utilizarla y muchos acaban teniendo problemas, pero más bien por descompresión, ¿no? Porque el desgaste, tienen energía, pero el desgaste fisiológico de estar haciendo inmersiones para buscar las ostras tiene otras consecuencias. También vale la pena decir que desde que una persona empieza a consumir estas sustancias hasta que tiene un problema, hasta el momento tenemos
una idea que pasan entre 9 y 14 años. O sea, sí responden, y eso hay que estudiarlo muy bien, a una necesidad de aguantar el ritmo de vida, incluido el ocio, los momentos de no trabajo también, porque a veces reunirse con amigos, ir a algún lugar, requiere energía. Entonces sí creo que responde a eso, especialmente en circunstancias en donde esta sustancia no se nota, ¿no? Salvo en los casos en los que hay dosis altas o hay una condición psiquiátrica previa. Sí. Hay personas que ya llevan mucho tiempo sin dormir y entonces hacen síntomas psicóticos. O personas profundamente deprimidas que al usarlo se sienten mucho mejor. Pero sin ninguna... No trae instructivo el cristal, ¿verdad? Entonces, quien lo consume queda sometido pues a la recomendación del proveedor, el más próximo, ¿no? O de los amigos o así. Entonces, sí creo que resuelven cosas, pero el camino en el uso es el que tenemos que tener muy claro. Ahí es donde tenemos que ayudar. Y en lugar de estigmatizar, pues tratar de dialogar, ¿no? De entender qué es lo que pasa en ese largo trayecto. Porque es largo en la mayoría de los casos. Y una cosa importantísima. La verdad es que si hay una enfermedad psiquiátrica previa, probablemente empeore. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, se calcula que Por ejemplo, el deprimido que nos decías, consume y se siente mucho mejor. Va a tener energía para ir a trabajar, probablemente, ¿no? Va a tener energía para resolver los problemas básicos. Muchas personas que ya se encuentran bajo mucha presión después de una pérdida en la pandemia, claro, hay síntomas depresivos y los estimulantes compensan algunos de ellos. Hay depresión con ansiedad, esa seguramente no va a ayudar, ¿no? Pero nos podemos imaginar eso. Y también alguien deprimido que tiene pensamientos suicidas y demás, seguramente se va a poner muy inestable cuando deje de consumirla después de haberla estado utilizando muchos días seguidos. Pero de nuevo, no es tanto la sustancia, el individuo tiene una condición, ¿no? Y su contexto también, una condición previa que tenemos que tener en cuenta. Pensaba, esquizofrenia, el 1% de la población sabemos que tendrá ese diagnóstico, que es un problema biológico, que una buena parte es heredable. Y si una persona con esa carga genética o con esa enfermedad, sin que haya sido diagnosticada, consume una metanfetamina, va a hacer síntomas psicóticos con mucha mayor probabilidad que alguien que no tiene ese antecedente. O trastorno bipolar, o este tipo de padecimientos que están bien identificados y que son un riesgo importante, ¿no? Me quedo pensando mucho entre esta comparación que hacíamos entre las clases medias de la Ciudad de México y las poblaciones trabajadoras que utilizan una sustancia que farmacológicamente responde de una manera idéntica, porque las historias son radicalmente distintas y probablemente algo que se perciben como dos realidades absolutamente diferentes de uso de sustancias solamente nos revele una serie de condiciones que el orden social y el poder político mantienen invisibles ante nuestros ojos. Yo no lo había pensado. Pero cuando en los barrios, en Sonora, en Coahuila, en ejidos rurales, me cuentan las historias de cómo la gente se va volviendo zombie con el uso del cristal o los episodios agresivos que tienen, etcétera, pues no lo relaciono para nada con las riñas de un antro de la Ciudad de México que suceden también cada viernes y se perciben como realidades absolutamente separadas, en parte porque están absolutamente separadas. Pero la otra cosa es quizá esta importancia que hay de la situación social en la construcción de las condiciones de salud mental. Digo, si es más probable que suceda que haya una incidencia mayor de enfermedades mentales, porque hay más pobreza, porque hay más explotación, porque desde luego que va a haber más estrés y va a haber menos capacidad, porque ningún ser humano tiene capacidad de lidiar con
tanto estrés como alguien que trabaja a doble turno en una maquiladora, por decirlo así. Entonces, estas historias, me acuerdo mucho de una de Coahuila, de una señora que se encerró en su casa y no quería salir. Y el problema es que encerró con ella a su hija pequeña, asegurando que iban a venir a matarla. Primero fue un problema que se atendió desde el acompañamiento social, pero cuando caímos en cuenta de que era otra cosa y de que había algo ocultándose, luego pensaron las personas que estaban cerca del problema, es el cristal. Y en efecto, había consumo de cristal y había en ese caso también venta de cristal. La señora vendía cristal. Desde luego que no tiene con quién hablar de esto porque la meten presa al día siguiente y a ver cuándo sale, y entonces la niña se queda sin mamá, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con una mala peda en un antro del sur o del norte de la Ciudad de México. Así es. Aun y cuando los componentes químicos que están ahí son los mismos. O sea, realmente ha venido a ser más una revelación que una nueva droga catastrófica como se ha presentado muchas veces en el discurso público. Creo que es muy por ahí, efectivamente. Acaba siendo como muy revelador, porque imaginemos esta mujer que seguramente ha recibido violencia intrafamiliar, en una situación de miseria seguramente, con poca información, probablemente estrés postraumático, que eso nadie lo menciona, pero es tan frecuente. Y obviamente si vende, ha sido objeto de presión de sus proveedores seguramente o de sus clientes. No sería raro que lo primero que se presente con dosis altas, que haya utilizado por alguna razón, además de que tienen efectivamente un potencial de tolerancia y que va llegando a usar más dosis, acaba produciendo efectos de no poder dormir y eso da lugar a síntomas psicóticos. Y el contenido, obviamente, ciertamente está en riesgo de que la persigan, ¿no? O que vengan a matarla. Eso en cualquier lugar, alguien que se sabe que vende estas sustancias, pues corre ese riesgo. Y si eres mujer, si eres pobre, pues más. Entonces, sí, ciertamente, el contexto social explica buena parte de la presentación de los problemas de salud mental, y los problemas de salud mental se hacen más evidentes con la presencia de estas sustancias. Eso sí. Entonces, por eso creo que no podemos divorciar el entender a la salud mental completa como una condición que se empeora gravemente, ¿no?, con algunas sustancias. Y estas especialmente porque pasa muchísimo tiempo de uso, hasta que un problema que estaba allí, pues se hace muy evidente en forma grave en algunas personas. Insisto, en algunas personas, para no generalizar el discurso, ¿no?, de que droga mala daña a todas las personas. No es tan simple, ¿no? Y por eso utilizo esta palabra, a ver si hace sentido, de que tenemos que terminar con el discurso drogocéntrico, donde parece que el mal empezó con la droga y va a terminar cuando quitemos la droga. No, no es así, ¿no? El mal no es así. Los problemas hay por todos lados. Hay sustancias que cuando se suman a toda esta problemática, pues se convierten en un fenómeno muy complejo. Eso es lo que no quiero que olvidemos. Claro que es mucho más fácil para los políticos pensar en que hay un enemigo externo que se puede erradicar de los cuerpos y de la sociedad. Así es. Y ha derivado a veces en la exacerbación de los problemas que generan la necesidad en muchas personas del consumo de esas sustancias. Absolutamente. Es exactamente lo que ocurre. Sí. Así se exacerban los problemas que pueden generar las sustancias, ciertamente. Entonces tenemos una especie de profecía autocumplida en esto de estigmatizar las drogas y estigmatizar el consumo, estigmatizar a las personas. Porque acabamos estigmatizando o volviendo más fuertes los estigmas previos, como el de la pobreza, como la marginación,
haciendo más débiles a los que ya son débiles y más fuertes a los que ya son fuertes. Y quiero plantear una pregunta para que me respondas en el siguiente bloque. ¿No será también que hay una especie de patrimonialización de parte de las clases medias y las clases altas de la cultura de las drogas, donde la moral es algo que se aplica nada más a los pobres? Y te lo digo así porque sucede en otros campos, ¿no? No son las mismas virtudes las de un buen trabajador que las de un buen empresario. Incluso son contrapuestas, Así ¿no? es. Las virtudes del empresario y del trabajador son defectos. Es decir, hay todo un sistema de dominación que se reproduce en esos planos. Y las clases medias de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, sí pueden hablar con sus amigos sobre dónde comprar buena droga, cómo usarla, cómo no pasarte. Hay mayor conocimiento colectivo, quizás, y por eso en las clases trabajadoras nos parecen nuevas drogas cuando tampoco son tan nuevas. Usted siga con nosotros, vamos a un siguiente bloque. Gracias por seguir con nosotros aquí en De Buena Fe. Estamos hablando sobre nuevas drogas, que ni tan nuevas. Ya preguntamos por el cristal y preguntaremos ahora por el fentanilo. Pero antes quiero que el doctor Jorge Julio me conteste acerca de esta patrimonialización de la cultura de las drogas en las clases medias y altas. Y te pongo mi ejemplo. Yo crecí en Iztapalapa. Soy hijo de profesores y ahí, en cualquier lado, en la primaria, en la secundaria, fumar marihuana te hacía malo. Eras un marihuano, ¿no? Luego llegué a la UNAM y la cosa era quizá intermedia, pero luego empecé a dar clases en el Colegio Madrid y era el cotorreo y era más o menos normal. O sea, una experiencia totalmente distinta con una sustancia igual. Que estigmatiza a unos y que en otros no afecta, aunque fumen igual. Uno es un marihuanillo, ¿no? Y el otro estaba de fiesta. Cuéntame de la cultura de las drogas y las clases sociales. Es bien interesante, sí, porque creo que efectivamente las drogas también son parte de una identidad de grupo, ¿no? Si justamente grupo intelectual que se identifica con alguna ideología probablemente la tome como un estandarte también, ¿no? De un derecho personal, muy diferente del discurso que escuchamos en Iztapalapa. De hecho, en Contreras, en cualquiera de estas zonas de la ciudad en donde la manera de referirse a los jóvenes que pueden ser amenazantes, que te pueden asaltar, es marihuanos, ¿no? Y del mismo modo pasa, por ejemplo, si pensamos con los ácidos, ¿no? El ácido lisérgico y los papelitos estos. Si le preguntamos a alguien de la Condesa, no quiero estigmatizar a los de la Condesa, pero nomás me quiero imaginar. Para variarle. Nomás para variar, otro barrio, ¿no? Van a tener una opinión muy distinta, ¿no? Ay, buenísimo el de San Francisco, el que tiene el solecito, el que tiene una sonrisita. Y este está bien bueno para el rave, tal, ¿no? Y lo tomas con agüita de Jamaica, porque son bien sanos. New Age. Pero, entonces hay comunidades que se identifican con eso. Pero si le preguntamos al mismo compañero de la colonia Condesa sobre qué opina del crack, ¿no? O del cristal, va a decir fuchi, ¿qué es eso? No, eso es una cosa terrible. Eso es veneno. Eso es veneno, eso es de lumpen, ¿no? Proletario. Entonces, claro, hay una apropiación, digamos, del discurso. Casi diría que es como una patrimonialización de esa cultura alrededor. Así como ocurre con la gente que tiene aspiraciones
grandilocuentes, económicas, ¿no? Que casi es parte de conocer los lugares en donde se trasnocha, pero con estimulantes, con cocaína, ¿no? Ciertamente, yo creo que juega un papel importantísimo porque hay una parte que sí es aspiracional. Y no lo entendería como algo necesariamente malo si cada una de las personas que piensa consumir una sustancia conoce sus riesgos, sus beneficios y los límites de sus beneficios. Por eso, creo que una manera de manejar esto es reducir los daños posibles, ¿no? Y esa creo que es una de las políticas que mejor ha funcionado, que es que yo pueda, si soy consumidor, hacer un testeo de mi sustancia para saber qué es lo que contiene. Si tiene algo realmente muy tóxico o si puedo saber que tiene un efecto más o menos esperado. ¿Y eso ya se hace en México? En México no, nos encantaría poder tener estas pruebas porque si no dejamos a los usuarios más desprotegidos, de que les den una sustancia por otra, una mucho más peligrosa, con fentanilo, por ejemplo. Ahora hablamos del fentanilo. Se hace en Holanda, se hace en muchos países de Europa, en Estados Unidos, ¿no? En vez de gastar en policías que vayan a agarrar de vez en cuando o a extorsionar narcomenudistas, gastas en pruebas para que vean lo que se están metiendo. Así es. Y no se pongan peor de lo que esperan ponerse. Y que sean gratuitas. Entonces podemos prevenir que hay una sustancia que sí está adulterada con algún tóxico que va a tener consecuencias fisiológicas o conductuales severas. Entonces ya sabemos qué hacer. Y quienes lo consumen pueden decir, no, yo no voy a consumir este conjunto de sustancias que tienen más riesgo para mí o para mi comunidad. Y sí ocurre, sí ocurre. Es una mejor manera de regular considerando a las personas como mayores de edad, ¿no? Capaces de decidir. Fentanilo. Te sale en tu prueba que lo que consumes tiene fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué ha protagonizado en este discurso sobre las nuevas drogas tanto en los últimos años? El fentanilo es un medicamento en realidad. El fentanilo. Es un opioide, un opiáceo. Se parece mucho a la morfina, es más potente, unas 50 veces, y quita el dolor, básicamente. Los anestesiólogos conocen muy bien el fentanilo porque se ha utilizado en cirugías. O sea, es una sustancia de uso farmacéutico, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que es fácil de sintetizar. Y hay una variante del fentanilo que se llama carfentanilo, un pequeño cambio en la molécula que lo vuelve otras como 100 veces más potente, ¿no? Unas 500 veces más potente que la morfina. Los opioides tienen una característica muy interesante. Es de las primeras sustancias que provienen de una planta, ¿no? Desde los griegos antiguos, y producen, por un lado, quitan el dolor, tanto el dolor físico como el dolor emocional. Cambian un poquito el estado de conciencia, ¿no? Los opioides tienen muchos receptores, tenemos receptores en nuestro organismo, nuestro cuerpo trabaja con sustancias opioides, endorfinas, dinorfinas, encefalinas, que sirven para eso, para regular nuestro dolor, para tranquilizarnos y para cambiar un poco el estado de conciencia. Hay situaciones que, como respuesta vital, requieren de un cambio de conciencia, ¿no? Por ejemplo, un dolor terrible y el sistema nervioso nos bota y nos sentimos como anestesiados. Bueno, eso tiene que ver con los sistemas opioides. El fentanilo opera sobre ellos. El problema es que este carfentanilo y estas versiones más potentes se han añadido a algunas de las sustancias que se consumen en el hemisferio norte, digamos, básicamente. Me refiero a las metanfetaminas, a la cocaína y a la heroína, ¿no? Los productores han encontrado que añadiendo un poquito generan un efecto diferenciado. Si los estimulantes tienen un efecto muy fuerte, lo reducen un poco y mitigan el dolor. El problema es que como no están reguladas, ¿cómo vas a saber qué cantidad de fentanilo va a tener tu cocaína o tu crack, ¿no? Y es muy fácil tener toxicidad por sobredosis cuando no sabes cuánto contiene. Ese es el verdadero problema. Ahora, en México afortunadamente es muy poquito
muy pocos usuarios. Dentro de los centros de atención con lo que se conforma el Observatorio Nacional de Drogas, que son los EIJs y los CAPAs, creció en el norte la cantidad de casos como de 17 a 57. Claro, es un 280% o algo así de aumento en los últimos 3 años. Y en la curva pues se ve algo brutal de incremento. Si ese incremento continúa así, pues tendremos un problema serio. Pero la verdad es que ese problema no lo tenemos en México. Existe más en Estados Unidos porque allá ha habido un consumo desmedido de analgésicos y polifarmacia. En Estados Unidos las personas consumen muchos medicamentos para el dolor y entre ellos muchos opiáceos, y como las aseguradoras no cubren toda esta gama de medicamentos, muchas personas que ya hicieron dependencia después optan por buscar medicamentos en la calle y mezclar muchos medicamentos también. Entonces han tenido una cantidad de muertes en donde se identifica que ha habido fentanilo o opioides en muertos. No necesariamente implica que es la causa de muerte, pero sí hay muchas más muertes. Y ese mensaje nos lo han estado mandando acá. ¿Y por qué? Porque el fentanilo se produce con precursores que vienen de China y que están inundando el mercado de los Estados Unidos. Eso no podemos dejar de... Grilla geopolítica al final Además, de cuentas. También, sí, exacto. ¿Hay nuevas drogas? ¿Cómo es la innovación en la producción de las drogas? Hay muchísimas drogas nuevas. La verdad es que la tecnología ha aumentado muchísimo. Es fácil hacer modificaciones a ciertas moléculas para que, además de ser estimulante, tengan un poquito de efecto alucinógeno o que cambie el estado de ánimo. Y sí se prueban continuamente sustancias nuevas, o se cortan o se mezclan con otras. ¿Y en la industria farmacéutica hay alguna empresa o algunos estados que estén sobre el desarrollo de drogas nuevas, en este sentido de lúdicas? ¿O es un monopolio del gran capital abocado a unas cuantas funciones y de los demás no nos enteramos más que los que lo hacen allá por su lado, científicos locos, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí ya se generó, ¿sí?, una red de laboratorios clandestinos, fáciles de montar, pero también la industria farmacéutica ha echado una manita porque siempre se han producido sustancias que aumentan el estado de ánimo, que reducen la ansiedad, y a veces son la pauta para mezclarlas con otras. Se estima que cada semana tenemos una sustancia nueva, ¿no?, por uno de los observatorios que hay en Europa. Y el problema es que no sabemos cuáles llegan a ser tóxicas, en qué dosis o con el uso a largo plazo. Entonces, sí tenemos mucho que saber. Sí hay muchas drogas nuevas, se diseñan drogas nuevas. Pero yo creo que la única manera de saberlo es hacer estos estudios de testeo, o sea, de cromatografía, que nos saldría más barato considerando cómo van evolucionando las sustancias y educar a las personas sobre la psicofarmacología. De todo, del alcohol, ¿no?, del pulque, de los alimentos. Hay psicofarmacología en el café, en el chocolate, en el azúcar. Tiene efectos conductuales. Y yo creo que vale la pena que lo sepamos. Es fundamental, creo. Muchas gracias, doctor Jorge Julio. Se nos terminó el tiempo. Un placer. Disfruté muchísimo esta conversación. Igualmente, fue aquí una muy grata experiencia. Gracias, Gerard. Ya lo ve usted, a veces los problemas que parece que vienen de las nuevas drogas vienen de los viejos problemas sociales, como la desigualdad y la concentración de la riqueza. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero todavía quédese aquí en De Buena Fe, que falta la mala fe con Estefanía Veloz. Hasta pronto. Ricardo Anaya anunció la semana pasada que se va de México. Aunque puede que nomás sea un decir, porque en una de esas andaba fuera ya desde hace mucho tiempo. Es sabido que no le gusta mucho vivir en el país.
Anaya expresó que esta dolorosa decisión de exiliarse durante una temporada tiene que ver con la persecución política de la que está siendo víctima. Denunció que el gobierno del presidente López Obrador no le gusta su trabajo como opositor, al haber grabado videos en los que evidencia las condiciones lastimosas en las que vive la población mexicana. En realidad, los mensajes de Anaya parecen más una estrategia de marketing político para diluir en la conversación pública los motivos por los que la Fiscalía General de la República le mandó un citatorio para presentarse a declarar. Es más rentable para él pasar como un mártir de un supuesto régimen antidemocrático que enfrentar acusaciones de haber sido parte de una red de corrupción que operó la aprobación de la reforma energética para beneficio de empresas transnacionales. Y para redondear su fantasía victimista, Anaya no dudó en aludir a Benito Juárez, Francisco I. Madero o José Revueltas, quienes en sus distintas épocas sufrieron el acoso de gobiernos autoritarios debido a sus actividades políticas. Pero a diferencia de Anaya, quien iría a refugiarse a una residencia de lujo en Estados Unidos, cuya compra puede estar relacionada con su participación en actos de corrupción, Juárez padeció su destierro en Nueva Orleans con recursos limitados y trabajando en una fábrica de puros. Madero tuvo que huir a Texas debido a la represión de la dictadura de Díaz y Revueltas fue encarcelado varias veces por su activismo a favor de sectores oprimidos. Anaya, en cambio, es parte de una clase política privilegiada por el manejo discrecional de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito, según las denuncias de la Fiscalía, las cuales, cabe decir, se suman a otras que sus mismos compañeros de partido interpusieron en el pasado. A pesar de los intentos para desviar la atención, la falta de credibilidad de Anaya solo provoca que sus mensajes recientes y la especularización que ha hecho en sus videos sobre la población en desventaja lo conviertan en el protagonista de los memes de temporada. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.